Y buenos días, feliz sábado. Ya estamos reunidos nuevamente aquí en esta transmisión de la lección de escuela sabática. Amén. Y creo que un día de estos vamos a tener que ponerle nombre a nuestro grupo porque ah, me preguntaron un día por ahí qué nombre tenemos y no le encontré nombre porque no le hemos puesto nombre. Así que vamos a pensar. Ponle Sandoval's Group. No, Sandoval. no creo que un nombre personal sea conveniente, pero bueno, ¿No tiene nada de a malo? pensar por ahí en algún nombre. Eh, Los sabáticos. los sabáticos. Okay. Antes que me olvide, quiero darle la bienvenida a Damián. Damián, bienvenido por estar acá. Bueno, no había reconocido justamente el número, ahora recién caigo en el hecho de que es Damián que está aquí. Bienvenido también, bienvenido al grupo, a este momento de estudio. Tratamos de compartir la palabra y también estamos todos invitados a participar en el momento en que lo deseemos. Podemos abrir nuestro micrófono y participar también con nuestros comentarios o con nuestras preguntas. Lección número 5. Hijos de la promesa. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice esto. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Esta semana hemos avanzado un poco más en el estudio de las promesas hechas en el pacto de Dios con Abraham. Y es interesante el poder reconocer que las promesas de Dios no son condicionales a una decisión o a una acción humana, sino solamente a Cristo. Cristo es la única condicionante de las promesas hechas por Dios y también en Cristo esas promesas encuentran su cumplimiento. Y quiero compartirles aquí lo que vamos a ir viendo en este tiempo de estudio. Déjenme compartirles aquí lo que es estos slides para que podamos ver. Lección número 5, hijos de la promesa. 3 puntos que quisiera que pudiéramos tocar. El asunto del escudo, ¿no? ¿Ok? Que hemos estudiado esta semana, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. La fe de Sara y Abraham, un tema muy, muy interesante. Y luego, la promesa mesiánica, la promesa del Mesías. Perfecto, 3 puntos que vamos a ir tratando en esta ocasión. Durante muchos años, miren, Abraham estaba considerando el hecho de que su mayordomo, Eliezer, que nació en su casa, sería su heredero, porque incluso a la edad todavía de 99 años, Abraham no tenía un hijo. A pesar de que Dios le había prometido algo, Abraham utilizó la lógica humana. Y es un poco eso, ¿no? Nuestra tendencia, esa es la tendencia que tenemos como seres humanos, contextualizar todos los eventos de la vida humana dentro de la lógica o dentro de lo racional, ¿no? Y dejar a un lado el hecho de reconocer que el poder de Dios también actúa en nuestras vidas. Y el poder de Dios también lo hace de manera que supera justamente lo racional o lo que nos dicen nuestros sentidos, ¿no? Para sobreponer el conocimiento y la lógica humana sobre la lógica de Dios. Vamos a ir entonces a la parte que continúa aquí. Déjenme nuevamente compartirles tu escudo. Y quiero que puedan buscar también ustedes No se ve, esto que está aquí. ahora sí. ¿Ya? Listo. Tu escudo. Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Esto es muy interesante, ¿ok? Y vamos a ir viendo, digamos, estas expresiones, vamos a tratar de analizarlas, vamos a tratar de comprender un poco este tema, ¿no? Quiero parar aquí el compartir. Es interesante notar la secuencia de eventos, ¿ok? Porque el versículo, que es el comienzo del capítulo 15, empieza con esta expresión que dice, después de esto.
Y cuando nosotros estudiamos el capítulo 14, en el capítulo 14 de Génesis ocurre el ataque a Sodoma. 4 reyes cananeos se unen y atacan a 5 reyes, entre ellos los reyes de Sodoma, el rey de Gomorra y otros 3 más, y los vencen, ¿ok? Les ganan en batalla y empiezan a saquear las ciudades. Se llevan todas las posesiones y entre ellos, entre todas esas posesiones, también se llevan a Lot. Y se llevan a Lot con todo lo que poseía. Y esta noticia entonces llega a oídos de Abraham y le dice, pues, de que, o sea, los reyes estos cananeos se habían llevado, habían secuestrado, se habían llevado como botín a Lot, su familia y todas sus posesiones, se los habían llevado, ¿no? Entonces, Abraham reúne a 318 hombres de su casa. Miren, 318 hombres, ¿ok? Que tenían que enfrentarse contra 5 reyes cananeos, cada uno con su ejército, ¿ok? Entonces, fijémonos en esta situación, ya de por sí no era muy lógica también. Solo 318 hombres que salieron a pelear contra estos otros reyes cananeos. Y sin embargo, luego de esta experiencia, Dios le habla de nuevo a Abraham para decirle lo que está en el capítulo 15, versículo 1 de Génesis. Y le dice justamente eso, ¿no? Le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Ahora, acá tengo algunas preguntas que quisiera que pudiéramos compartir o que pudiéramos conversar, ¿no? ¿Por qué crees tú que Dios le expresa a Abraham el hecho de que no tema, que no tenga miedo? ¿Qué piensan? A ver, miren, tal vez como un detalle, vamos a leer lo que los siguientes versículos, o sea, capítulo 15, versículos 2 y 3. Génesis 15, versículos 2 y 3. ¿Qué dice esto, no? Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Nuevamente la pregunta para ti. ¿Por qué crees que Dios le expresa a Abraham el hecho de que no tema, que no tenga miedo? Mira la respuesta que le dio Abraham, ¿no? Le estaba diciendo que, Bueno, pues, que tuviera confianza en él, ¿no? Ok, muy bien. A ver, Luisito, gracias, Memo. yo creo que le estaba dando la garantía de su linaje, de que de allí vendría salvación y sería pues que continuaría, que no tuviese miedo, pues que le confiara. No se trataba en la protección de los enemigos, sino que en la garantía de que el linaje vendría de él. Ok, muy bien, gracias. A ver, hermano Manuel. Bueno, pero Ya vi que prendió el micrófono, ¿eh? eso me recuerda de cuando Jesús se le presenta a Josué, ¿no? Y le Ok, dice, no temas y sé valiente, ¿no? Yo voy delante de ti. Lo que pasa es que lo más probable es que Abraham tenía miedo, o sea, haz de cuenta que él está saliendo de un terreno que ya conocía a los caldeos y no sabía dónde iba. O sea, Dios no le había dicho todavía dónde iba. Él nomás iba siguiendo lo que Dios le iba diciendo. Entonces, cuando tú vas avanzando a ciegas, pues tienes miedo, ¿no? Y luego lo que pasó con estos reyes que atacaron a Sodoma y Gomorra y él fue a rescatar a su sobrino, o sea, es muy poquita gente contra muchos, ¿no? Y qué hombre, pues muy hombre que seas, o sea, pues está muy dura la batalla, ¿no? A Josué también yo creo que tenía miedo, por eso le presentó el príncipe de los ejércitos de Jehová, o sea, le dio le la está diciendo, no temas, yo voy delante de ti, pero pues mira quién se está presentando, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo eso en realidad, ¿no? Y qué bueno, miren, todo lo que ustedes acaban de comentar es este hecho, ¿no? El hecho de que la respuesta que da Abraham justamente deja ver el contenido, ¿no? La razón de su temor, ¿no? Y el por qué Dios le dice no temas. Incluso antes de que Abraham verbalice, ¿no? Diga las cosas, Dios se anticipa y le dice, no tengas miedo, ¿no? Yo estoy contigo, yo soy tu escudo, le dice, ¿no? Ahora, un escudo es protección en medio del ataque enemigo, ¿no? Es seguridad cuando tu integridad corre peligro. Ahora, ¿cómo entiendes esa promesa de Dios
a Abraham de que él será su escudo. ¿Por qué crees tú que Dios le dice a Abraham que será su escudo? Nuevamente, ¿no? El hecho de la seguridad que debe tener este hombre, ¿no? De que el Señor va a estar ahí. Ahora, fíjate en el pronombre personal tú, en la promesa de Dios, ¿no? Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Ese tú revela el interés íntimo que Dios tiene en los asuntos de aquellos cuya fe está siendo probada. Ahora, hermano Pedro, pensando en eso que estás diciendo, en realidad Jesús sigue siendo nuestro escudo todavía para todos nosotros que creemos en Él. okay. Pero no es que te va a proteger de todas las maldades que el diablo te va a tirar o de los problemas que uno atraviesa, sino es tu esperanza, ¿no? O sea, fuera de Jesús, ¿qué tenemos como seres humanos? ¿Qué otra esperanza tenemos? Nuestro dinero que podemos acumular durante la vida que se desvanece ante una enfermedad donde te vas a morir, o las casas que tienes, las propiedades, ¿qué es tu esperanza? Miren, Que si no es Jesús, ¿qué tenemos? y gracias, hermano Manuel, porque justo, mira, acaba de dar en el punto de lo que iba a mencionar ahorita, porque lo voy a lanzar como una pregunta, ¿no? El escudo del que se habla aquí, ¿está hablando de una protección física, protección para la guerra, protección contra las desgracias? ¿A qué tipo de protección se está refiriendo este escudo? Eso es lo importante, o sea, que podamos reconocer eso, ¿no? ¿A qué tipo de protección se está refiriendo este escudo? En Efesios 6:16 nos habla, ¿no? El escudo, ¿no? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, ¿no? Yo lo entiendo como el escudo que el Señor nos da para que esté ahí con nosotros cuando tengamos que resistir alguna tentación de la cual somos muy débiles, ¿no? Y Él nos da las fuerzas para poder soportarlo, ¿no? Para poder vencerlo, ¿no? Eso es como lo entiendo yo al escudo, como una aplicación, ¿no? Del escudo de que se refiere. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, creo que ese es un punto importante porque, por ejemplo, muchas personas reclaman el asunto este de que no, que, o sea, si yo tengo el escudo de Dios, entonces no me van a pasar desgracias, no voy a tener enfermedad, no voy a tener dificultades, pero no es eso en realidad. No ese es el propósito completo. O sea, Dios sí se interesa en mi condición física, en mi condición personal también, ¿sí? Pero lo supremo, lo más importante no es ello, ¿no? Ok, ahora, la promesa que Dios le hizo a Abraham de ser su escudo es la misma promesa que le hizo a la descendencia de Abraham. Ahora, si nosotros somos la simiente de Abraham y todos, ¿no?, los que tienen la fe de Abraham son la simiente de Abraham, entonces, ¿será acaso que Dios también es nuestro escudo? Amén. Amén. Así. Claro que sí. ¿En qué manera Dios es también nuestro escudo? ¿En qué aspectos de nuestra vida Dios es nuestro escudo? Como les dije antes, ¿no? ¿Será acaso que Dios evitará que nos pase desgracias? Probablemente en algunos momentos sí. O sea, en algunos momentos sí. El Señor sabe, o sea, lo que es bueno para nosotros, ¿no? Como decía Mónica esto, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice esto, ¿no? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, Dios nos protege en todo aspecto de nuestras vidas, pero principalmente en el sentido de que no recibamos un ataque más fuerte del que podamos soportar. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, Abraham fue llamado a dejar su tierra, ¿no? Para ir a una nueva tierra. ¿Eres consciente tú de que para llegar a la tierra prometida, primero debes dejar la tierra vieja donde vives? Antes un ratito, aquí está Devlin, a ver, mano levantada, a ver, Devlin. Yo quería añadir que también el escudo puede también ser una garantía hacia la vida eterna, que si uno pues mantiene su confianza en Dios, de que Dios te va a
cubrir de no tan solo de todas las adversidades que uno vaya enfrentando a través de la vida, sino una garantía al final de que, pues, como dijo Jesús, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Hay una promesa de redención al final del camino, cuando se acabe este mundo. Amén. Amén. Ujú. Gracias. Gracias, Evelyn. Gracias. Ujú. Nuevamente esto, ¿no? ¿Eres consciente que para llegar a la tierra prometida que el Señor nos está preparando, primero debes dejar la tierra vieja donde vives? ¿Eres consciente que para nacer de nuevo, primero debes morir al viejo hombre? ¿Cuál es tu papel, por ejemplo, en permitir que esa promesa de Dios se haga realidad en las personas que te rodean? El reconocer de que Dios es su escudo. ¿De qué manera tú eres parte de que otros alcancen la seguridad de la promesa de que Dios es nuestro escudo? Tenemos una labor bastante grande también allí. ¿Ok? Vamos quiero avanzar con esta parte de ahí está. Se llega a ver la fe de Sara y Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice esto. Por la fe, ya me regresé. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto realmente se lee fácil, pero no es una situación tan simple. Y déjenme decirles, ¿no? Que es interesante aquí en este versículo notar, resaltar el hecho de que biológicamente por lo menos habían dos factores que no favorecían para nada a Sara para que pudiera tener un hijo. ¿Ok? Primero, Sara dice la palabra que era estéril. O sea, durante su vida física fértil no pudo concebir. Y la palabra menciona el hecho de que había alguna condición que le impedía quedar embarazada, ¿no? Y segundo, Sara ya había pasado el tiempo de la edad reproductiva. O sea, esto nos lleva a salir de la lógica humana, ¿no? El razonamiento, aquello que conocemos como la ciencia, queda a un lado. Hay algo más que me deja también sorprendido en medio de todo esto, y es que el versículo menciona que por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir y dar a luz un hijo. Todos sabemos de que esto no es algo sencillo, o sea, me refiero al hecho mismo, al acto mismo de parir un hijo, o sea, eso no es una situación, digamos, tan simple, para nada. Todos sabemos de que esto no es sencillo, ¿no? Que peor todavía, a partir de determinada edad, es mucho más complicado, ¿cierto? Y esta mañana yo tengo aquí a alguien que la invité justamente para que nos comparta su experiencia, para que nos comparta algo que ha vivido, o sea, que lo ha vivido en carne propia. Y entonces, yo recuerdo que conocimos a nuestra hermana Navarro ya hace varios años atrás, cuando llegamos nosotros a la iglesia de Inland, y después la hermana Navarro tuvo al último de sus hijos, a Noé, ¿ok? Y lo tuvo a determinada edad, y yo quiero que ella nos cuente, ¿no? Que nos cuente detalles, hermana. A ver, cuéntenos y exagere todavía, por favor. Lance, por favor. Este es el momento que queremos escuchar su experiencia. Pues feliz sábado para todos, hermanos, y pues mi experiencia que he tenido pasó así que pues mi vecina he sido una persona que me han encantado los niños, y y entonces mi vecina tuvo gemelitos, y pues yo iba a ayudarla a ella, y pues iba todos los días con ella. Y entonces, pues de ver esos niños tan hermosos, un día le dije en oración al Señor, le dije, Señor, si todavía es tiempo de que me des otro hijo, dámelo. Se lo pedí en oración al Señor. Entonces, para esto, pues,
yo tenía el aparato que traía desde México y fui, me lo quité y bueno, pasó todo un año para que el Señor respondiera a mi oración. Yo ya ni creía pues, que iba a pasar, que iba a quedar embarazada, no creía ya. Porque yo dije, bueno, el Señor sabe por qué no me va a dar otro hijo, porque pues Él sabe todo. Y el día menos pensado, llegó la noticia. Es, Hermana, pero díganos un detalle que está allí, o sea, bueno, primero para los que tal vez no están agarrando un poco la idea, o sea, la hermana tenía un método de planificación familiar, o sea, un método para no salir sí, embarazada, ok, sí, que es un dispositivo intrauterino, eso es es lo que... un dispositivo. Ok, ¿qué edad tenía, hermana, en ese momento? En ese momento tenía yo 45 años. Entonces fui a quitármelo y fue cuando ya me puse en oración y le pedí al Señor que si todavía era tiempo que me diera otro hijo, pues que me lo diera. La razón es de que pasó el tiempo y bueno, cuando menos pensé ya empecé a sentirme mal, pero en ese tiempo yo estaba tomando un licuado que según para bajar de peso. Y mucho me dolía el estómago y le decía a mi esposo, le digo, yo creo que el licuado me está haciendo daño. Pero nunca pensé que ya estaba embarazada. Entonces, pues yo agarraba y me sentaba en el sillón y me quedaba dormida. Me quedaba dormida. Bueno, pues entonces ya fui al doctor y me hicieron estudios de la menopausia y de embarazo. Y entonces me dice la doctora, dice, vamos a ver, dice, aquí va a salir si es que está embarazada o en la menopausia. Bueno, me dieron 3 días de espera. Esos 3 días fueron largos para mí. Y hablé a los 3 días, hablo a la clínica con la doctora y me dice la enfermera, todavía no llegan sus resultados, señora. Bueno, le digo, ok, le digo, entonces espero tu llamada. Y en la tarde ella me llama, la enfermera, y me dice, señora, dice, quiero decirle que usted está embarazada. Y bueno, en ese momento me agarré llorando porque en ese momento iba entrando mi esposo y me dice, ¿qué tienes? Le digo, le digo que estoy embarazada a esta edad, pero se me olvidó que yo se lo había pedido al Señor. Y bueno, pues ya estuve yendo al doctor y la misma doctora me dice, mire señora, usted puede traer un niño enfermo, probablemente su niño no venga bien. O sea, me dijo tanta cosa ahí que yo podía, dice, si usted quiere, está a tiempo de abortarlo. Y le dije, mira, le digo, para empezar, le digo, no voy a hacer eso. Le digo, yo le digo, creo en el Señor y sé que si el Señor me lo mandó, le digo, Él me lo va a mandar completo y me lo va a mandar bien. Y entonces, mucho la doctora le hizo la lucha para que yo abortara a ese niño. Querían hacerme varios estudios, pero yo no lo permití. Me dieron unos papeles para que firmara que yo no había querido que me hicieran esos estudios. Entonces le dije, no, mira, le digo, yo creo tanto en el Señor que si aún le digo, que si aún el Señor me lo manda malito, me lo manda con alguna enfermedad, le digo, estoy dispuesto a recibirlo. Bueno, pasó el tiempo, pues ya tuve al niño, no fue fácil porque a esta edad
ya no es fácil tener bebés. Para mí fue difícil, pero con la gracia de Dios, pues aquí estoy contándolo, porque en realidad yo como me sentía, yo le dije a mi hija, la mayor, le digo, mira, le digo, si yo muero, le digo, tú crías ese niño, le digo, o lo que sea, le digo, porque todavía no sabía qué era. Le digo, lo crías como tu hijo, le digo, porque como ella nomás tiene uno. Y me hicieron cesárea, me alivié del niño, me hicieron cesárea y pues todos felices ya cuando nació el bebé y pues felices por tener otro bebé en casa, principalmente el papá, muy feliz y yo también y una bendición de Dios. Bueno, en el transcurso del tiempo, a los 40 días, estaba yo acostada con el niño dándole de comer y yo miraba que el niño no prensaba el pecho y se le salía la leche por los lados. Le daba botella, lo mismo hacía, no prensaba, no lo apretaba. Entonces, pensé, dije, pues, ¿qué tendrá? Está enfermo, no sé qué tendrá. Y lo que hice fue que me senté y agarré al niño. Entonces, cuando agarré al niño, él dio un suspiro muy, pero muy, muy fuerte, muy así largo. Y y en eso fui y le avisé a mi esposo, porque no duré yo creo que ni un minuto en decirle a mi esposo, el niño está enfermo. Y luego entró mi hijo y entró mi esposo. Y cuando agarré yo el niño, lo agarré así en mis brazos y el niño, hagan de cuenta que era un muñeco, desvanecido. Ya no tenía fuerzas, no se movía, con los ojos volteados para arriba. Para mí fue muy duro. Fue duro porque en mi dolor de madre le grité al Señor. Le dije, no me has dado la oportunidad de llevarlo por tu camino. Y ya en eso ya habían llamado los bomberos, la ambulancia. Nos llevaron al hospital junto con él. Y me llevaron en la camilla, arriba en la camilla iba yo y iba el bebé. Y lo tuve internado 10 días, día y noche yo con mi niño allí en el hospital. Luego me lo llenaron de alambres, me le pusieron suero. Todo el día estaba lleno de alambres mi niño. Entonces yo recapacité y le dije al Señor, caí de rodillas y le dije, perdóname, Señor. Perdóname, porque ¿quién soy yo para decirte que no te lo lleves si es tuyo? Entonces el Señor le dio otra oportunidad de vivir. Lo tuve en cuidados intensivos. Me lo estuvieron haciendo estudios de todo, me le hicieron estudios como ustedes no se imaginan. Y en ese transcurso de los 10 días que lo tuve, al final dice el doctor, un especialista, dice, mire señora, dice, el niño no tiene nada. El niño es un milagro de Dios. Entonces, ahora yo siempre le digo a Noé, le digo, no se te olvide, hijo, que el Señor te ha prestado la vida para que tú le sirvas. Y doy gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia de mi dolor y tuvo misericordia de él, de que pues no lo llevó al descanso,
sino le dio otra oportunidad. Y grande es la misericordia de Dios, hermano, nomás que cuando pasamos por estas pruebas, veces no vemos la grandeza del Señor. Hasta después fue cuando yo recapacité y vi lo grande que es Dios. Y pues ustedes, muchos de ustedes lo conocen, él está dentro de la iglesia. Él sigue sirviéndole al Señor. Ya ahorita tiene 19 años, por la gracia de Dios, acaba de cumplir 19 años. Y aquí estoy, por la gracia de Dios, contando lo que pasé con él. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Navarro. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si quieren detalles, alguna cosa que se les haya ido por ahí, se les haya quedado, este es el momento. Creo Hermana, yo quiero saber qué le pasó al niño que pasó eso de los ojos, que se le voltearon los ojos. Lo que pasó el niño fue que le dio muerte de cuna, como muchos saben. Entonces, fue por eso que se le olvidó cómo respirar, no sé. La cosa es que en ese momento él se murió. ¿O sí se murió entonces? Sí, porque yo lo tenía en mis brazos y el niño estaba caído. No, hagan de cuenta que tiene un muñeco en la mano y el niño nomás con los ojos volteados. Wow. Y no, o sea que se murió en ese momento. Fue cuando yo le grité al Señor. Dejó de respirar. Uh-huh. Ya. No, es que lo que el Señor permite o hace, la verdad, o sea, y las experiencias sobre todo que vivimos son para edificar nuestro carácter y obviamente el ser conscientes de los acontecimientos, de las cosas que ocurren, nos ayudan a ver también de que siempre el Señor está ahí, la mano de Dios está ahí. Uh-huh. Sí, nos ayuda a ver de que Él, como dice la lección, como el escudo dice, ¿por qué temes? Dice, si yo estoy contigo. Entonces nos ayuda a ver eso, de que no debemos de temer, porque Él está en el control de todo. Él está con nosotros, nomás que nosotros veces no lo miramos. Así es, así es. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen algún otro comentario? Este es el momento. A ver, Yanina, creo. Sí, yo quería comentar, ¿no? O sea, lindos las experiencias, muy linda la experiencia y muy en relación a las cosas que estamos viendo cuando la hermana comentaba, ¿no? Que a sus 40 y tantos años tuvo a su niño, pues que no fue fácil. Y yo decía, y Sara tuvo el doble de edad, ¿cómo habrá sido, no? Y más aún, ella dijo, pues que la tuvieron que hacer una cesárea, y digo, pues a Sara nadie le hizo cesárea, ella tuvo que dar parto natural. Y cómo habrá sido solo la fuerza de Dios la que le permitió a ella pues pasar por todo eso, ¿no? Muy lindo. He reflexionado en la historia, en la experiencia de usted, hermana, cómo en estos tiempos nosotros todavía podemos tener por lo menos una vislumbre de las cosas que se pasaron en historias de la Biblia, igual el de la semana pasada de Gilmer también, que contó acerca de su salida de su país, pero la diferencia es que él y todos los que hemos venido sabemos a dónde venimos, sabemos dónde vamos a llegar. Sin embargo, Abraham no sabía dónde iba a ir, ¿no? O sea, no sabía dónde iba a llegar, hasta dónde lo iba a conocer a Dios. Y es pura fe como estas personas, estos dos personajes, Abraham y Sara, han avanzado por fe. Amén. Sí, o sea que lo que se me olvidó decir es que durante, o sea que tenía 45 años cuando yo salí embarazada, pero di a luz como 45 años con unos meses, ¿verdad? Pero en sí yo tuve a Noé a los 46 años. Claro, claro. Con la ayuda del Señor. No, sí, ya no. Y como dice, ya no es lo mismo que cuando... No, ya no. Yo nunca les recomendaría que a esta edad se embarazaran. Seguro. No los recomiendo porque
Es muy difícil, es muy duro. Bueno, yo lo viví en carne propia y ahora veo, digo, muchas de las veces nosotros, yo no me arrepiento de haber tenido a mi hijo, no me arrepiento y agradecida estoy con Dios. Pero a veces pedimos cosas que no sabemos lo que viene, las consecuencias, ¿verdad? Pero yo estoy muy, muy agradecida con Dios porque ha sido un chico muy bueno. Hasta ahorita ha sido un chico muy bueno, muy obediente, principalmente que está en las cosas de Dios, que eso es lo que yo le agradezco a Dios. Y pues sigo adelante con él diciéndole no te olvides de Dios, acuérdate que Dios está contigo, acuérdate que Dios va contigo, o sea, siempre estoy. Gracias, hermana Navarro. Yo sabía que hoy día la íbamos a lanzar a la fama a usted con esta experiencia. Excelente, le agradezco mucho. Gracias, Pedro. Gracias por tu invitación. Gracias a usted. Una experiencia que motiva, que anima, que fortalece. Ahora, hay un detalle interesante, fíjense, Villarina estaba mencionando el tema de cómo justamente juntamos estas experiencias que vemos en la Biblia con experiencias que las vemos aquí directamente con personas que nosotros conocemos y estamos viendo y que estamos recibiendo directamente de ellos su experiencia, ¿no? El testimonio. Ahora, Sí, fíjense en así este es. detalle, ¿no? Y es el hecho de que cuando hablamos, por ejemplo, de Abraham, de Sara y de las cosas que llegaron a hacer, asumimos de inmediato que la fe, la magnitud de la fe que ellos tenían era firme, era estable, pero no siempre fue así. O sea, esa fe, digamos, se tuvo que desarrollar a través del tiempo, a través de las experiencias. Y son justamente estas experiencias, estas vivencias, las que compartimos también aquí, las que nos permiten alcanzar un mayor desarrollo de esa confianza que debemos tener con Dios. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Fíjense en esta parte. Cuando Sara le planteó a Abraham tener un hijo con la esclava, probablemente esa idea ya tenía tiempo dando vueltas en la cabeza de Sara. Así que esto muestra que ella y Abraham estaban enfocados en que se haga realidad esa promesa. Podríamos decir que ellos estaban obsesionados en la promesa y en el cumplimiento de la promesa. Tanto así que decidieron intervenir, ya que humanamente las posibilidades se veían cada vez más reducidas, ¿no? Decidieron intervenir en el cumplimiento de la promesa. Ahora, en ese momento, ¿no? De la vida de Abraham y de Sara, con intervención de ellos en el cumplimiento de la promesa, ¿qué piensas? ¿Será que Sara creía en la promesa o en aquel que hizo la promesa? ¿Qué piensas? Ella creía en la promesa, más no en el que hacía la promesa. No totalmente, quizás, no creía totalmente en él. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque las promesas de Dios están allí, pero es muy importante no solamente creer en la promesa, y sí, creemos en la promesa, pero es vital, es crucial creerle a aquel que hace la promesa. Fíjate, hermano, que algo, hermano Manuel. Algo interesante en esa promesa, ¿no? Ajá. Primero, pues era cultural. Los hombres en aquellos tiempos tenían más de una mujer, ¿no? Pero la otra cosa que es interesante, cuando Sara le dice a Abraham, manda a Ismael fuera de tu pueblo, porque ella notaba que su hijo Isaac idolatraba a Ismael. Lo curioso de eso es que ahí Abraham sí consultó a Dios y Dios le dijo, sí, hazle caso a tu esposa Sara. Sí. Pero en la cuestión de embarazar a la egipcia no le consultó a Dios. No, pues. O sea, te fijas el error grave ahí que hay, que en una sí le consulta, en la otra no le consulta, hace lo que le da su gana. Y eso fue lo que metió en problemas a ese pueblo. Bueno, Elena de Guay lo habla, ¿verdad? Pero hasta ahora, si te fijas, el error grave fue de él no haberle consultado a Dios si estaba bien esa decisión. Quería que Dios le ayudara para que se quedara Ismael en el campamento. Pues como quiera que haya sido, pero en una sí consulta, en la otra no consulta, y las consecuencias de no consultar a Dios en una decisión que él tomó de hombre, ahí están todavía. Ahora, yo pienso que Sara, a veces, yo creo que estaba como a veces nosotros, ¿no?
sí le creemos a Dios, pero déjame hago lo que yo puedo por mi parte y luego ya si no puedo, ya voy a ti, ¿no? Y se muestra cuando se ríe, cuando Dios hace la promesa, ¿no? Ajá. ¿Acaso Abraham dudó de las promesas de Dios sobre él, que dijo que iba a ser el padre de grandes generaciones? De multitudes, ¿no? Ajá. Fíjense que hay algo interesante, ¿no? Lo que estaba mencionando el hermano Manuel, o sea, y es el hecho de que, como les estaba mencionando hace un momento también yo, o sea, estaban enfocados en la promesa y en el cumplimiento de la promesa. O sea, Abraham obedeció desde el momento en que él salió de su tierra, o sea, él obedeció porque confiaba en Dios también. Pero ese proceso, digamos, ese caminar, ese peregrinaje, también muestra el hecho de que hay subidas y bajadas en nuestra condición de confianza en Dios, ¿no? Ahora, la otra cosa que es muy importante es el hecho de que cuán enlazados estamos en cada decisión que tomamos en la vida, ¿no? O sea, hay situaciones que probablemente pueden ser o aparecer o verse como pequeñas y de las cuales yo me puedo encargar fácilmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esas decisiones, esas acciones que yo estoy planeando, se las entrego primero a Dios, por muy pequeñas que sean, y las confío a Él, ¿no? Creo que toman una condición distinta, o sea, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que creo que deberíamos tener presente siempre, ¿no? El hecho de que no importa, digamos, cuán pequeña o cuán grande pueda ser nuestra decisión, lo importante es de que cada una de ellas siempre la entreguemos en manos de Dios. Esto creo que es crucial. Ahora, fíjense en otra cosa, y hablando aquí en parte en el tema de la fe, ¿no? A ver, Mónica, a ver, dale. Sí, lo que quería comentar era de que Abraham confió en la promesa desde el principio, ¿no? Cuando Dios se le presentó y le dijo, haré de ti una gran nación. Y él confió en la promesa, ¿no? Lo que yo veo es de que pasó mucho tiempo, ¿no? Y es de que quizás acá también podemos sacar una lección, ¿no? El Señor nos ha dado las promesas, ¿no? Como se la dio a Abraham, pero pasaban los años y no pasaba nada. Y ahí Abraham decía, pues, tendré descendencia a través de este siervo, ¿no? Del siervo Eliezer, ¿no? A través de Eliezer, ¿no? Y ahí fue donde Dios se le presentó y le dijo, no, tú no vas a tener a través de Eliezer, tú lo vas a tener a través de un hijo tuyo, ¿no? Y siguió pasando el tiempo, y pues no aparecía el hijo que Dios le había prometido. Y ahí fue donde la desesperación quizás de... Porque ellos creían en esa promesa. La desesperación de Sara y Abraham, pues de que viendo de que no se cumplía el hijo, entonces tomaron por una situación cultural que había en esa época, ¿no? De que podían tener hijos a través, pues, de una sierva. Y entonces dijeron, por aquí será la forma quizás de que vas a tener el hijo, porque pues yo ya no voy a poder tenerlos, ¿no? Ese pensamiento que quizás tendrían. Claro. Y ahí fue donde pues nació Ismael, ¿verdad? Y quizás Abraham aceptó estar con Ismael, pues porque era una creencia cultural que ellos tenían en esa época, de que pues podían tener descendencia a través de la esclava, ¿no? Que pues lo iban a tener. De alquiler, casi como lo que hacen ahora también. Exacto, ¿no? Entonces, pero ellos confiaban en la promesa, ¿no? Hasta después, mucho tiempo después que otra vez Dios le vuelve a repetir la promesa y le dice que va a ser un hijo. Y vemos, ¿no? O sea, primero le dice que va a tener un hijo, después le dice que va a tener un hijo suyo, ¿no? Y después le dijo que le va a tener un hijo suyo con Sara, ¿no? Y ahí donde después les cambia el nombre y pues les hace, ¿no? Les vuelve a repetir, ¿no? Y eso que quizás es una lección también para nosotros, ¿no? Porque nosotros creemos en las promesas, ¿no? Pero pasa el tiempo y nos empezamos a dudar o empezamos a buscar formas de cómo hacer cumplir esa promesa, ¿no? Entonces, ahí creo que es quizás el pequeño que deberíamos tener cuidado, no fijarnos, claro, confiar en las promesas de que se van a cumplir en nuestras vidas, pero más que todo es en buscar la relación de conocer al que hace las promesas, ¿no? Amén. Fíjate que eso que dice el hermano, qué increíble, ¿verdad? Mira,
Nosotros, diferencia. Jesús nos dice que Él va a venir por segunda vez, por su pueblo. Y nos gastamos el tiempo tratando de descubrir cuándo. ¿Qué importa cuándo? O sea, hoy es el día, hoy, prepárate hoy. ¿A ti qué te importa mañana? ¿Verdad? ¿No dijo Jesús eso? Preocúpate por hoy, mañana tienes sus propias preocupaciones. Así es. Entonces, y nos las pasamos el tiempo preocupados de qué día, qué fecha, qué año. ¿Qué importa si nosotros no sabemos si vamos a llegar mañana? O sea, y es lo mismo que les pasó a ellos. Se desenfocaron del que estaba dando la promesa. Y es lo que nos pasa a hoy, precisamente hoy en día nos pasa lo mismo. Estamos enfocados en cuándo, dónde, y nos desenfocamos de lo que verdaderamente es importante, que es la venida del Señor Jesús. Cuando Él venga, cuando Él decida venir, lo que le hace, que te encuentre a ti ocupado en las cosas de Él. Listo, exacto. Bueno, hermano, Sí. parece que lo que terminan de hablar los dos hermanos últimamente reafirman de que Noé y Sara Abraham y Sara tenían fe en la promesa, mas no en el que hacía la promesa. Yeah. Eso es todo. Eso es muy importante. Y mire, y ahorita los quiero llevar a un plano casi paralelo para que podamos determinar algunas cosas. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 23. ¿Ok? Gálatas 4, versículos 22 y 23. Dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Ahora, quiero que pensemos en una cosa, y yo les voy a preguntar esto, ¿okay? ¿Qué factor o qué factores determinaban que Agar fuera la esclava y que Sara fuera la libre? ¿Qué hacía que Agar fuera la esclava y Sara la libre? ¿El hecho de que una fue obtenida como esclava y la otra era la señora? Piensen en esto. ¿De qué manera durante mucho tiempo Sara vivió y actuó como esclava? ¿De qué manera Sara fue esclava de su obsesión por el cumplimiento de la promesa? Algo que solamente le correspondía a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? En la actualidad, ¿no? En el contexto en el que vivimos, así como Sara, ¿de qué manera nosotros hoy podemos estar viviendo como esclavos, obsesionados de querer hacer realidad las promesas de Dios en nuestras vidas? Así, olvidado. ¿Se dan cuenta? O sea, yo también tengo mis propias obsesiones, ¿no? O sea, yo estoy descubriendo y digo, oye, estoy viendo de que los eventos que están pasando en el momento me anuncian que el Señor viene, ¿no? Pero también soy consciente de que, hey, va a haber situaciones difíciles. ¿Cómo me puedo estar preparando, previniendo, ¿no? De que esas situaciones difíciles tal vez no me afecten tanto, ¿no? Es una fijación, o sea, si yo debo confiar en que al final el Señor sabe lo que es mejor para mí, sabe lo que no es mejor para mí, ¿por qué me obsesiono tanto en eso, no? Es exactamente lo mismo. Tal vez cada uno de nosotros tenemos fijaciones distintas, ¿no? Probablemente la experiencia de Sara también, o sea, ella era la libre, pero en la realidad vivía obsesionada con el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Ahora les pregunto otra cosa. ¿En qué momento Sara dejó de ser esclava de su fijación en la promesa de Dios? ¿Qué ocurrió en la experiencia de Sara que provocó que dejara de ser esclava de su fijación y pasó a ser libre? Nuevamente lo que dice Hebreos 11:11. Dice, por la fe. Y al final del versículo dice algo crucial que quiero que por favor ustedes lo tengan presente, ¿no? Dice que Sara creyó que aquel que había dado la promesa era fiel y verdadero, el que había prometido. O sea, cuando realmente reconoció ese punto, en ese momento ella dejó de ser esclava de su obsesión para ser libre en los brazos de Dios. En otras palabras, ¿no? Sara dejó de creer en la promesa para creer totalmente en aquel que hizo la promesa. Esta es la parte fundamental de nuestra experiencia personal, ¿no? Y las promesas que Dios nos extiende. Es crucial no tanto creer en la promesa, sí debemos creer en la promesa,
sino principalmente que debemos creer en el que hace la promesa. Cuando Sara y Abraham entendieron y experimentaron esto, entonces se hizo realidad en sus vidas la promesa de Dios. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿de qué manera práctica puedo dejar de creer en las promesas para creer en aquel que hace las promesas? ¿Qué piensan? ¿Por qué es crucial en mi experiencia cristiana creer en aquel que hace la promesa? Lo mismo que decías ahorita. Nos enfocamos en la promesa y se nos olvida de Muchas veces sí, es cierto. Nos enfocamos en la promesa. Sí. Incluso. Exacto, muchas veces eso, o sea, nos enfocamos en lo que dice la persona o en fin, o sea, incluso muchas veces decimos, no, tenemos que reclamar las promesas de Dios. Sí, o sea, las promesas están ahí. El Señor las cumple, es fiel, Él las cumple, o sea, eso no va a cambiar, ¿no? Pero aquí, o sea, lo importante es creerle a Él. Es creerle a Él. En este momento, esto es día a día, ¿no? Ese es un paso a la vez. Exacto. Que uno, o sea, todos nosotros estamos en diferente nivel espiritual y es a veces avanzar creyendo en que Dios te dijo que iba a pasar sin saber cuándo ni cómo va a pasar, pero sino tú sigues avanzando de todas maneras con enfocado en la promesa que te dio Dios. Y no es fácil, ¿no? Porque no miras, no sabes cuándo ni dónde, pero tú lo crees y de todas maneras vas avanzando, das un pasito a la vez, ¿no? Y un pasito a la vez. Y eso lo miras en la vida de Sara y en la vida de Abraham, o sea, cómo ellos iban avanzando. No fueron así que como mucha gente se presenta, ¿no? Que de volada creen en todo, o sea, no, es una cosa lenta, ¿no? Y a veces en la vida nuestra también es algo lento, o sea, vas avanzando, das un pasito, lo das otro, llega a un punto donde confías completamente, ¿no? Así es. Yo pienso que no es tan fácil. Y tú lo miras en la vida de ellos, la miras en la vida de todas las personas en la Biblia que cayeron, se levantaron, cayeron, se levantaron. El propósito aquí es no quedarse abajo, ¿no? Exacto. Sí. Esa parte que mencionas, hermano, o sea, siempre es algo que personalmente lo tengo en mente, ¿no? El asunto que dice, ¿no? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, este es un asunto, digamos, como escuchamos, ¿no? Un asunto de aliento, o sea, de poder estar constante, de poder mantenerse, ¿no? Porque al final va a ser eso, o sea, que vamos a llegar a que en el camino vamos a empezar a retroceder, a caer, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí. Quiero avanzar en esta parte para poder ya tocar el último punto. Déjenme, aquí está, la promesa mesiánica. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice esto: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Déjale así. Ahora, ¿cómo entiendes el hecho de que por medio de Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas? Esto es algo que lo hemos estado comentando últimamente. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que a través de ti, le dice Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas? Qué maravillosa promesa, ¿no? Y qué tremenda promesa cuando Pablo lo dice a Jesús crucificado, santificado y glorificado. Yo no lo entendía. Eso lo entendí apenas en esta semana, hermano. Se me quedó la boca abierta. O sea, es increíble Dios, ¿no? Así es. Esto es enorme, ¿no? Esto es enorme. Todas las promesas de Dios son dadas al hombre, que son dadas al hombre, son hechas a través de Cristo. Y amén. A través de Él. Ahora, ¿cómo entiendes tú la expresión bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan? ¿Cómo se hizo realidad esta promesa en la vida de Abraham?
¿recuerdas alguna experiencia en la que Abraham mismo manifiesta con sus actos total dependencia física, material, espiritual, bueno, en aquel que hizo la promesa? Sí. Hay varias, ¿ah? Hay varias. Miren, yo agarré aquí una de estas, ¿ok? Para poderlas compartir con ustedes. Génesis 13, versículos del 1 al 11. ¿Ok? Dice esto, lo voy a leer rápidamente. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y plata y oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, y Jai, al lugar del altar que había hecho antes allí, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo, dice, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos familia, somos hermanos, dice. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Notemos aquí una cosa, ¿no? Aquí en la lección, en esta situación, ¿no? Abraham y su propuesta a Lot. Él sabía que los problemas de los pastores, ¿ok?, que habían tenido, tarde o temprano iban a llegar hasta ellos. O sea, los empleados estaban en problemas, en algún momento ellos, como dueños de todo eso que tenían, en algún momento se iban a estar enfrentando. Voy a ir contigo. Ya, iban a estar peleando. Ahora, él prefiere hacerse a un lado y le da a escoger a Lot el lugar que él prefiera y tomar a Abraham el camino opuesto. ¿Ok? Ahora, él como patriarca tenía el derecho de elegir primero él el lugar hacia dónde ir. Sin embargo, ¿qué te hace ver a ti la actitud que tomó él en este caso respecto a en quién confiaba Abraham su seguridad material? ¿En quién confiaba Abraham su seguridad personal y familiar? ¿Te das cuenta? También miras a Lot, ¿no? Claro, bueno, Lot obviamente vio lo que obviamente los ojos humanos pueden ver, o sea, él vio una condición muy favorable en determinada zona. Ahí dice, ¿no?, que era como el jardín del Edén, o sea, era una cosa maravillosa, zona de riego. Y si seguimos leyendo, incluso los versículos 12 en adelante, dice que él puso sus tiendas y después sus tiendas iban llegando hasta Sodoma, o sea, después se fue acercando a la ciudad, no, eso ya fue otra cosa, ya. Y nosotros sabemos cuál fue el desenlace. Y Abraham le dijo, ¿verdad? Lot, ten cuidado porque te vas a contaminar. Pero fíjense lo interesante, ¿no? Cuando, digamos, en esta situación, o sea, pones primero tu confianza en el factor humano, ¿no? En el factor material. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Abraham ya era consciente de que su condición, digamos, de vida, su condición material, la seguridad que él necesitaba, no dependía de lo que él tenía que hacer, dependía de Dios. Ahora, te pregunto a ti, ¿no? ¿Qué pasos estás dando para que esa experiencia descrita en la vida de Abraham también pueda ser tu experiencia? ¿Por qué crees tú que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué lo dice Pablo? Que el que nace del Espíritu, Espíritu es. Así es, así es. Algo interesante, hermano, que si tú notas en los apóstoles, en todos, Pablo, Pedro, todos ellos predicaban a Jesús. El evangelio es Jesús.
La salvación es Jesús. No predicaba ninguna religión. ¿Te das cuenta de eso? Se predica a Jesús glorificado, santificado y crucificado. Al revés, pues crucificado, santificado y glorificado, ¿no? En realidad ese es el evangelio, no es una religión. Amén. Y esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en él se cumplen todas las promesas. Por eso es que eso es tan maravilloso saber, ¿no? Amén. Amén. Quiero preguntarles esto también, miren. ¿Podemos tal vez nacer a una nueva vida sin haber muerto a la vida antigua? No podemos, hermanos. Ahora, otro detalle. Oye, hermano, si me permites, un pastor decía, yo le oraba a Dios, Dios, úsame, pero no me zarandeas. Mis hermanos, les tengo malas noticias, Dios no te puede usar si no te zarandeas. Pero cuando dice que Él es justo, también es fiel de darnos con, digamos, la dificultad, con los problemas, con la tentación, la salida para ello, ¿no? También no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. O sea, Amén. claro. Ahora, ¿crees que Dios te ofrece a ti hacerte una nación grande, tener un famoso nombre y ser bendición? ¿En qué manera cobra sentido o realismo esta promesa en tu vida? ¿En qué medida, en qué manera tú eres o puedes llegar a ser de bendición? En la medida que yo entregue mi vida a Cristo. Amén. Amén. La única manera, ¿no? La única. Y en la relación que nosotros tenemos con Dios. No, pues. Si andamos con Él, si andamos con Él, si hacemos lo que debe ser, Dios nos va a bendecir. Pues si somos desobedientes, si somos caprichosos, si queremos hacer lo que nosotros queramos hacer, Dios no nos va a bendecir. Así es. Fíjense, hay una cosa que hoy día estaba escuchando un repaso de la lección temprano y hablaban, ya les quiero cerrar todo esto, ¿okay? Ahorita, hablaban respecto a la experiencia del profeta, ¿no? De Amós y Gomer, ¿no? La esposa, ¿no? Que era una mujer ramera, o sea, era una mujer infiel. Y cómo es de que él, o sea, obedece la palabra de Dios, la toma como esposa, la amaba, pero ella se iba, ¿no? Y se iba con sus Se prostituía. Se prostituía todavía, o sea, varias cosas, ¿no? O sea, era todo eso, pero fíjense. Fíjense al final, por el asunto de que el esposo o uno de ellos manifiesta amor, la otra parte se cambia, ¿no? Y al final llega a ceder y al final llega a amar a su esposo. O sea, al final Gomer pasa de ser una mujer infiel, ramera, etcétera, lo que fuese, a ser redimida, a ser salvada. O sea, eso es lo que el Señor quiere con nosotros, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos experimentar. Dejar a un lado, digamos, lo malo que pueda haber, pero básicamente por contemplar el amor que Él tiene por nosotros. O sea, cuando lleguemos plenamente a contemplar el amor que Dios tiene por nosotros, nuestra vida va a ser transformada y va a ser movida también de forma firme a amarle a Él. Y bueno, llegamos al final del estudio de esta semana y espero que hayamos podido entender que las promesas de Dios no son condicionales, no son, digamos, condicionales a una decisión o una acción humana, sino solamente a Cristo. Cristo es la única condicionante de las promesas hechas por Dios y también esas promesas encuentran su cumplimiento. Amén. Recordar que en medio de las promesas de Dios hechas a nosotros, más que enfocarnos cada día en el cumplimiento de esas promesas, más que creer en la realización de las promesas, debemos creer en aquel que hizo la promesa, en aquel que es fiel y verdadero y alcanzar la experiencia que tuvieron Abraham y Sara, quienes por la fe recibieron el cumplimiento de la promesa. Debemos recordar también que en la medida en que confiemos
en aquel que hace la promesa, en la medida en que depositemos, apoyemos, entreguemos nuestras vidas al dador de la promesa, podemos ver la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva divina, y ser de bendición también para los demás. Amén. Dios te bendiga. Quisiera hacerles recordar que este tiempo de la lección es una oportunidad para poder aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje o contactarnos para pedir información, y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a tus amigos, familiares y participar de este estudio. Y sintámonos libres también para poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero hacerles recordar que luego les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver este repaso de hoy en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima semana, y vamos a abrir nuestras cámaras para que podamos hacer la despedida aquí con todos los que están conectados a través de esta señal. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos despedimos de todos ellos. Aquí estamos otra vez, ¿ok?